Bueno, vamos a seguir con los compresores axiales, que son los utilizados en turbojet y en turbofan. Pues nada, el principio de funcionamiento es similar al de los centrífugos. El aire pasa por un rotor, este rotor le imprime velocidad y luego se transforma en presión por difusión. Vale, vamos a ampliar un poco la imagen. Que esto no ofrece. Ventajas ofrece, nos comenta que puede trabajar con grandes gastos y grandes saltos de presiones, que el flujo del aire es más uniforme. Fijaos que no cambia tanto de dirección, o sea, mientras que en un compresor centrífugo entraba en una dirección axial, la teníamos que pasar a radial, luego volvía otra vez a dirección axial, pues aquí la componente, digamos, principal siempre va a ser axial, ¿vale? Y que requiere una menor sección, sería otra de sus ventajas. Requiere una menor sección frontal, pues comparado con un compresor centrífugo. Y bueno, aquí tenemos un perfil o un corte de un compresor, ¿vale? Constitución del compresor axial. Pues nada, los compresores están formados por varios escalonamientos en serie, ¿vale? Y cada uno de ellos, el aire va ganando un poco de presión. O sea, no es solamente una línea, un compresor, una etapa, sino que, o sea, un compresor sí que, sino que hay varias etapas de compresión, ¿vale? Entonces, cada escalonamiento, cada etapa de estas, las palabras no estoy empleándolas con toda la precisión que debería. O sea, el compresor es uno y tiene varios escalonamientos. Y cada escalonamiento tiene una corona de Alaves móvil, que se llama rotor, ¿vale? Que es el que le comunica velocidad al fluido, y una corona de Alaves fija, o el estator, que aumenta la presión por difusión, como en el difusor, es decir, porque aumenta la sección y entonces disminuye la velocidad y aumenta la presión, y además redirige el flujo hacia el nuevo rotor del escalonamiento siguiente. ¿Vale? Eso es lo que compone, digamos, vamos a decir, lo que compone cada escalonamiento. ¿Qué más dice aquí? Estructuralmente se compone de los siguientes elementos. El compresor tiene un montante frontal. Este montante frontal es la parte que permite alojar al rodamiento y a los álabes guía. A ver, vamos a ver que tengo por aquí alguna montante del compresor. Bueno, es verdad que las imágenes no son espectaculares, pero bueno, este sería el montante frontal del compresor. Aquí permite alojar al rodamiento y los álabes guía aquí están seccionados, pero bueno, aquí se ve bien un álave guía. Y este, aunque la perspectiva nos hace que sea muy cortito, pero también se entiende que son los álabes guía. Vale, pues este sería el montante frontal del compresor. Vamos a seguir. Luego estaría el cárter o la carcasa del compresor, pues que es la estructura que encierra al compresor. Pues nos cuenta que se fabrica de titanio o de aleaciones ligeras y que está dividido en partes para su desmontaje. ¿Vale? Y en él además están los álabes guía del estator. Vamos a ver la carcasa del compresor. Bueno, podría haber abierto aquí. Bueno, en esta turbina lo que realmente falta es esta parte de la carcasa. Los motores que tenemos en el instituto, pues también hay alguno que se ve perfectamente ahí, estas carcasas, que es el cárter o la carcasa del compresor. ¿Vale? Rotor del compresor. Vamos a ver. El rotor del compresor lo podemos ver bien aquí en estas figuras. Esta entiendo que es la figura 6.9, vamos a ver, la 6.10, la 6.9 es esta, en la que aquí se está viendo los álabes del rotor, los álabes del estator, ¿vale? Aquí viene, pues nada, el disco que soporta los álabes, lo veremos después, el rodamiento, etc. La carcasa
Y aquí estamos viendo el stator, que también es la carcasa, y el rotor. Entonces la carcasa, como ves, aloja los álabes del stator, ¿vale? Que nos viene aquí con esta flecha, que están así, y el rotor pues aloja los álabes del rotor. Entonces, ¿el rotor qué es? Pues es un conjunto giratorio ligado al árbol de la turbina, es decir, ligado al eje de la turbina. Es la turbina la que hace girar al compresor, como ya hemos comentado muchas veces. Nos comenta que hay dos diseños de rotor, de tambor y de disco, y vienen en la imagen siguiente. Bueno, perdonad, fijaos esta imagen en la que se ve los álabes del stator sobre la carcasa. Vamos con lo que estábamos comentando. Los dos diseños. Teníamos diseño del rotor de tambor o de disco. Ahí los tenéis, el de rotor y el de disco. El de disco es más ligero, necesita espaciadores y los álabes se insertan en la periferia del disco. ¿Veis? Ahí se ve cómo se insertan los álabes en la periferia del disco. Y ya nos comenta que hay dos formas ya no de insertar, sino de fabricar los álabes. O sea, nos dice que actualmente los álabes se fabrican en el propio disco. Esto tiene ventajas como que reduce el peso y pues sí, pero bueno, quiero decir que lo que es un diseño mucho más complicado, no un diseño, una fabricación más complicada. Ahora se pueden hacer fabricaciones muy complejas con las máquinas de fabricación mecánica que tenemos, ¿no? Máquinas de control numérico, yo qué sé, sistemas de fabricación por electroerosión, hay un montón de, digamos, de tecnologías que permiten hacer esto, que son unos diseños con unas curvas complicadísimas, pero se pueden fabricar. Mientras que anteriormente pues era más complicado hacer esas fabricaciones y entonces se fabricaban los álabes por separado y luego se insertaban en el disco. Eso hacía que pesaran más, pero es verdad que facilitaban la reparación. Ahora es más ligero, mejor rendimiento, pero también es verdad que dificultan la reparación. Bueno, volviendo a lo que nos comentan en el libro, pues que actualmente los álabes se fabrican sobre el disco y que tenemos dos diseños fundamentales, el Blisk y el Bling, que viene a ser que se mecanizan sobre el disco o que se mecanizan en un anillo. ¿Vale? Esto es lo que nos viene a decir aquí. A ver dónde viene, perdonad. El Blisk, Bladed Disc, o disco tallado con los álabes, o el Bling, que consiste en el tallado de los álabes sobre un anillo. Este es el anillo sobre el que se tallan, es el anillo sobre el que se tallan los álabes y que luego se une al disco. ¿Vale? Más cosas. Operación del compresor. Vamos a ver. Recordamos que el aire entra axialmente y que el rotor del compresor gira con una velocidad angular omega. Es primer repaso, por decirlo así. Y ahora hablamos de las velocidades, diagrama de velocidades. Es lo mismo que veíamos en los otros compresores, en los compresores centrífugos, pero tenemos la velocidad absoluta, C. Es la velocidad del aire respecto de un sistema de referencia fijo. Entonces se supone que vemos el aire si estuviéramos mirándolo desde la carcasa del motor, desde fuera del motor. ¿Vale? Moviéndonos con el motor, sí, pero desde fuera del motor. La velocidad relativa es la velocidad del aire respecto del rotor. O sea, el sistema de referencia está en el rotor, gira con él. Es lo de la noria, giramos con el rotor. Y entonces eso, si miramos al aire cómo se acerca a nosotros, si nosotros estamos girando con el rotor, pues el aire en realidad no se acerca al aire, en realidad estamos girando nosotros, pero podemos imaginarnos que es el aire el que se mueve, ¿no? Y está entrando con una velocidad diferente a la velocidad C. Velocidad de arrastre, U, es la velocidad lineal en cada punto del rotor. La velocidad lineal en cada punto del rotor, U es igual a omega por R. O sea que U va a cambiar en función de la altura a la que estemos mirando el álabe. Más cerca de su inserción va a tener una velocidad U menor
que en la periferia, que va a tener una velocidad u mayor porque el radio es mayor. Bien, se cumple que la velocidad absoluta es la velocidad relativa más la velocidad de arrastre. Estupendo. Vale. Vamos a ver cómo evoluciona el aire. A ver, figura 6.13. La 6.12, a ver por qué me la he saltado. Pues la vamos a comentar. No, mirad, vamos a ver si nos podemos imaginar algo aquí y luego ya vemos la 6.13. Aquí está entrando el aire con una velocidad absoluta c, que como veis es prácticamente, vamos a decir, axial. Pero el rotor está girando hacia adelante, como si se estuviera saliendo de la pantalla. Por lo que la velocidad relativa, es decir, la velocidad con la que nosotros veríamos una partícula de aire si nos estuviéramos moviendo, por ejemplo, aquí con el álave, sería esta flecha, la velocidad relativa. Es decir, vemos que se nos acercaría el aire inclinadamente. Bueno, este álave recoge el aire que se encuentra en esta zona y va girando, por lo tanto, se lo trae hacia aquí, hacia la parte delantera de la pantalla, por decirlo de alguna manera, a la vez que sigue avanzando en dirección axial, de manera que cuando llega a este punto, el rotor lo que está haciendo es lanzando el aire con esta velocidad c. ¿Vale? Esta velocidad c la recoge el estator y la redirige otra vez. ¿Veis? Esto es lo que hace, la redirige. Este es el estator y está redirigiendo el aire, aparte de la difusión, es decir, de dejarle un poquito más de sección a la salida que a la entrada para que por difusión aumente la presión, pero además está redirigiendo el aire otra vez hacia una velocidad c más axial, por decirlo de alguna manera, que el siguiente escalonamiento del compresor lo va a recibir muy parecido a como está aquí. ¿Vale? Eso es lo que está diciendo. Pero en la figura 6.13 creo recordar que se veía un poco mejor. Vamos a verlo. Aquí tenemos el rotor, que ahora el rotor está girando hacia arriba, y aquí tenemos el estator. Vale. Tenemos una velocidad de entrada al aire c sub 1. Y esta velocidad c sub 1 ya no es axial. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Pues lo primero que ha pasado es que tenemos los álabes guía de entrada al compresor que han dirigido el aire con la inclinación que más interesa al diseño de este rotor. Y en este caso, pues esta velocidad tiene esta inclinación con respecto a la velocidad, al eje axial. ¿Vale? De manera que tenemos la velocidad absoluta del aire, c sub 1, como veis aquí. Bien, el rotor está girando hacia arriba. Entonces, ¿nosotros cómo veríamos acercarse una partícula de aire? Nosotros estaríamos viendo acercarse una partícula de aire en esta dirección, una velocidad con la dirección que tiene aquí la velocidad relativa 1. Es decir, es verdad que la partícula del aire desde fuera se está moviendo siguiendo esta línea. Pero como este punto del álave está avanzando, digamos, a velocidad hacia arriba, lo que estamos viendo es que una partícula del aire que se encontrara aquí, viéndola desde aquí, la veríamos que se acerca a nosotros con esta inclinación. Vale, el álave recoge este aire y lo que hace es, como se está moviendo hacia arriba, y además avanzando en dirección axial, además de empujarlo, va avanzando y cuando llegase al punto, a la parte final del álave, lo que está haciendo es lanzándolo con una velocidad absoluta c sub 2, con esta dirección. La velocidad axial prácticamente es constante. Es decir, el aire sí que ha ido para arriba, digamos sí, ha ido para arriba, pero su velocidad axial se ha mantenido más o menos constante. ¿Vale? Lo que pasa, como os digo, es que ha sido lanzado en este caso hacia arriba con esta dirección y se encuentra con los álabes del estator. Fijaos que la dirección c sub 2 es una dirección que penetra o que entra bien en los álabes del estator. Está pensado para que esta partícula de aire encaje y entre bien en este hueco. Vale, ¿qué hace el estator? El estator cambia la dirección del aire, cambia la velocidad, además de cambiar la velocidad por difusión, la velocidad axial permanece más o menos constante, pero lo que hace es también cambiar la dirección y la orienta en una
dirección, digamos, buena o apropiada para el diseño del rotor del siguiente escalonamiento. Y esta C3 se parece mucho a esta C1, porque el siguiente rotor va a recibir también con un triángulo de velocidades muy parecido a este anterior, a este primero, pues va a recibir, como digo, con un triángulo de velocidades muy parecido a la partícula que ya haya pasado por el primer escalonamiento de rotor y estator. Vale, hay muchas velocidades y muchos triángulos, pero la idea es esa. Una partícula de aire que va avanzando a una velocidad axial más o menos constante, se encuentra con el rotor, que lo que hace es recoger ese aire, como se está moviendo, le ve venir con una velocidad relativa VR1, como se está moviendo el rotor, lo lanza con esta velocidad C2, el estator recoge esas partículas de aire, las reorienta para la nueva etapa de compresión, para el nuevo rotor. Eso es lo que ocurre aquí en esta figura 6.13. Voy a ver si se me ha olvidado algo y seguimos. Nada, comentaba, el aire llega a velocidad absoluta C1, va dirigido por los álabes guía, lo hemos dicho. Si viéramos una partícula de aire desde el rotor, la veríamos acercarse con una trayectoria inclinada, sería la VR1, ¿vale? Los álabes se diseñan teniendo en cuenta esta velocidad relativa del aire al entrar en el compresor, bien. El aire es empujado por los álabes y lo lanzan con una velocidad absoluta C2. Los álabes del estator están diseñados para recibir ese aire con esa inclinación y redirigirlo para que cuando entren en la nueva etapa de compresión tengan una dirección C3, que teniendo en cuenta la velocidad de arrastre da como consecuencia una velocidad relativa con una dirección adecuada al diseño de los álabes. Vale, hemos comentado todo esto. Tengo aquí apuntado ver la imagen 5. Vamos a ver la imagen 5. No había dicho esto del rotor. Ahora volvemos atrás. La imagen 5 es otra forma de ver lo mismo que acabamos de ver. Aquí estos serían los álabes guía. Estos álabes guía cogen el aire o recogen el aire que viene digamos, axialmente. Imaginemos condiciones ideales. En el avance del avión, pues viene el aire perfectamente perpendicular al motor. Y en los álabes guía lo giran un poco. ¿Por qué lo giran? Les dan esta velocidad absoluta V sub A, aunque aquí pone velocidad absoluta V sub B es V sub A, ¿vale? Y como el rotor se está moviendo hacia abajo en este caso, la velocidad relativa con la que veríamos acercarse a una partícula de aire si estuviéramos aquí en la punta del compresor, la punta del álabe del rotor, quiero decir, sería esta W sub A. Como veis, con una dirección que facilita la entrada en el espacio interálabes. Vale. Este rotor da un impulso a las partículas de aire, a la vez que mantienen su velocidad axial más o menos constante, pero sí que cuando llega aquí está siendo lanzada con esta velocidad absoluta. Se ha recogido la partícula que hay aquí, esto está girando a toda caña y lo lanza en esta dirección. La velocidad absoluta de la partícula al salir del rotor es esta, pero como... Bueno, perdonad, ahora esto me importa poco porque esto es el estator. Entonces recibe los álabes del estator estas partículas de aire con la inclinación adecuada para que entre en este espacio interálabes. Entra, lo redirigen y redirigen la velocidad absoluta a una inclinación parecida a la de la primera etapa, V sub A en este caso, porque al tener en cuenta también la velocidad de arrastre ya de las etapas que no nos han dibujado aquí, de los escalonamientos que no nos han dibujado aquí, pues volvemos a una condición similar a la primera. Entonces los álabes guía redirigen el primer aire y los álabes del estator hacen las funciones de difusión porque tienen un poquito más de espacio en la salida que en la entrada, con lo que aumentan un poco la presión por difusión. Y también, no debería decir lo más importante, sino y también redirigir el chorro de aire, para que entre nuevamente con la dirección adecuada en los nuevos álabes del rotor. Muy bien. Otra de las cosas que podía comentar aquí es que la velocidad relativa es más pequeña. Y esto implica algo de difusión, ¿vale? Entonces aquí va habiendo velocidades relativas cada vez más pequeñas
y lo que sí que es verdad es que eso implica algo de difusión, incluso en el rotor. El rotor también produce algo de difusión y por lo tanto algo de aumento de presión estática, ¿vale? Y C3 también es menor que C2. C3 es menor que C2 y eso sí que lo hemos comentado. Entonces eso, aquí sí que se produce una difusión, digamos, evidente, ¿vale? Muy bien. A ver, ¿qué he dicho que no había comentado? Habíamos hablado de que había dos diseños fundamentales de rotor que son de tambor y de disco, pero este rotor de tambor visto así no acababa de, digamos, de convencerme para qué serviría. Y aquí es un rotor de tambor, ¿vale?, en el cual están insertados los álabes a través de estos espaciadores y de estos acoplamientos. Y aquí tenemos las cuchillas, los álabes del rotor y los álabes del estator, ¿vale? Esto es lo que quería decir. Bueno, como veis aquí vamos viendo cómo sube y baja la velocidad en función de si tienes un álave, o sea, una etapa de rotor o de difusor, o de estator, mientras que la presión va subiendo todo el rato, ¿vale? Seguimos. ¿En qué estamos? En torsión del álave del compresor. Y me toca la figura 6.14. Vamos a ver dónde la tenemos. Figura 6.14. Vamos a centrarnos en esta figura. Bien. La cuestión es que los álabes van cambiando de forma desde su base hasta su punta. ¿Por qué? Bueno, pues se debe a que la velocidad de arrastre, la U, cambia también desde la base hasta la punta del álave, ya lo he comentado antes, ¿no? Ya que U es igual a omega por R, o sea, la velocidad lineal en un punto de un disco es igual a la velocidad angular por el radio. El álave está girando con una velocidad angular omega y la velocidad de arrastre en cada punto del álave, como decía antes, pues es U igual a omega por R. Aquí tenemos una flecha que nos está indicando que esto está girando y aquí tenemos otra flecha que nos está indicando que esta es la velocidad menos U y en la punta esta menos U será mayor que en la base, que la menos U será un poquito más pequeña. Vale, si fueran las U's, pues habría que dibujar la flecha en el sentido de avance. ¿De acuerdo? Aquí es menos U porque está dibujada en el sentido contrario al avance. Bueno, volvemos aquí. Aquí lo que nos está representando esto es la velocidad de arrastre U, ahora ya está en positivo, para el álave a diferentes alturas, ¿vale? Entonces, esto es una zona más cercana a la base, supongamos que es la base, por ejemplo aquí, aunque esto es el estator, digamos aquí, que es el rotor. Esto sería una altura intermedia, pongámoslo por aquí, y esta sería en la punta del álave, digamos aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Si la velocidad de arrastre en cada zona es diferente, mantenemos constante la velocidad C sub 1, que sería la velocidad de entrada del aire, lo que estamos viendo es que para cada altura del álave la velocidad relativa es diferente. Y aquí tiene esta inclinación, aquí está más inclinada y aquí está más inclinada. Por lo tanto, todo esto que hemos comentado aquí abajo, de que nos interesa que la velocidad relativa sea de tal dirección que entre perfectamente entre el espacio interálaves, pues esta velocidad relativa va a cambiar a medida que subimos en el perfil del álave. No en el perfil, a medida que subimos en el álave hacia la punta, hacia el extremo. Por eso se diseñan los álaves con esta curvatura. Se diseñan de manera que la velocidad relativa a cada altura encaje en el diseño del álave a cada altura. La verdad es que supongo que esto lo habéis dado en hélices, o si no lo habéis dado, pues que lo daréis. En el cual, pues ya veis que la hélice va cambiando su perfil en función del radio también. Y aquí está, digamos, mucho más axial que aquí, que va prácticamente perpendicular. Esto es por lo mismo, porque la velocidad de arrastre aquí arriba en la punta de la hélice, omega por R, la R es muy grande y la omega, pues lo que sea, da igual, si la R es muy grande, pues la velocidad de arrastre va a subir mucho. Así es que por eso se cambia el perfil tanto de las hélices como de las palas de los aerogeneradores, como las hélices de los barcos,
como los álabes de los compresores, en este caso, que es lo que estamos viendo. ¿Vale? Muy bien, entonces eso, el perfil del álabe pasa de estar orientado de una forma más paralela al eje, cerca de la base, a una forma, a una posición más perpendicular en la punta. Vale. Evolución del aire a lo largo del compresor y condiciones de diseño. Vamos a ver. Las condiciones de presión, temperatura y velocidad del aire van a ir variando a lo largo del compresor. Entonces, primero, relación de velocidades. Pues nada, nos comenta que el compresor se diseña para que la velocidad axial del aire sea la misma a lo largo del compresor. Lo que hemos ido comentando antes, que esta velocidad axial permanece más o menos constante a lo largo de todo el compresor. ¿Vale? A ver, la fórmula 6.3, vamos a ver la fórmula 6.3, esta fórmula de aquí. La fórmula 6.3 expresa que el aire de una etapa del compresor, que el área de una etapa del compresor es inversamente proporcional a la densidad del aire en esa etapa. Es decir, a más densidad, menos área y viceversa. Esto es lo que nos viene a decir esta fórmula, y las demostraciones matemáticas la verdad es que no las voy a ver. Estaba volviendo para atrás a ver si veo la imagen esta. Aquí, a medida que va aumentando la compresión y a medida que va aumentando la densidad del aire, como veis, el espacio que hay en el compresor es más pequeño. Esto es lo que viene a decir esa fórmula. Lo que pasa es que la fórmula nos sirve para diseñar las cosas, quiero decir. Pero esto es, digamos, la prueba gráfica de que eso pasa, ¿no? Pues en las etapas en las que el aire aún no ha sido comprimido y por lo tanto tiene menor densidad, pues tiene mayor área. Y viceversa, aquí que tiene mayor densidad porque ha sido comprimido, pues tiene menos área. Eso es lo que viene a decir ahí con esa fórmula 6.3. A ver en qué página está. Aquí estamos. Evolución de las condiciones del aire a lo largo del compresor. Axial, figura 6.16. Esto no lo veo. Evolución de las condiciones del aire a lo largo del compresor axial. Vamos a ver la figura 6.16 y lo comentamos. Bien, aquí tenemos diferentes escalonamientos con su rotor y su estator. Su rotor y su estator serían dos escalonamientos, ¿vale? Y vemos, vemos aquí que la velocidad absoluta del aire aumenta en el rotor y disminuye en el estator. Pues ya estamos recordando cómo el rotor le daba un impulso a las partículas de aire que hacía que aumentaran su velocidad, pero luego cuando pasaban por el estator disminuía su velocidad absoluta, además de redirigirlo, disminuía su velocidad absoluta. Con esto lo que estamos haciendo es un aumento de la presión por difusión, ¿vale? La presión estática aumenta tanto en el rotor como en el compresor. La presión estática va aumentando tanto en el rotor como en el compresor. La presión total aumenta en el rotor. O sea, el rotor es el que está, digamos, haciendo el trabajo de darle energía al fluido, ¿vale? Esto de la presión estática y la presión dinámica, ¿qué era? La presión estática es la presión que tienen los fluidos, pues debido a la masa que tienen y la superficie sobre la que está trabajando, sobre la que está actuando. Mientras que la presión dinámica es el efecto de la inercia que tiene el fluido, digamos, si lo chocas contra la pared, si lo detienes, lleva una inercia y esa inercia se transforma en una fuerza. Es el golpe de ariete, por decirlo así. El golpe de ariete viene a ser que tú tienes un fluido circulando por una canalización y ese fluido tiene una energía cinética. Esa energía cinética pues es capaz de hacer un trabajo, claro. Si paras de repente la circulación del fluido, has pasado de una energía cinética determinada a cero y la energía en algún sitio tiene que estar. Pues ese sitio en el que está es en ese golpe de presión, en ese golpe de ariete que digamos que es una sobrepresión, es una sobrepresión que se produce ahí en la canalización. Bueno, pues la presión estática sería la presión sin considerar esas inercias del fluido, ¿vale?
¿Qué más teníamos? La temperatura. Pues la temperatura también va aumentando, como veis, en el rotor y se mantiene constante en el estator. Muy bien, a ver, aumenta, esto lo he dicho. 644, parámetros del compresor. A ver dónde estamos. Los parámetros del compresor. Pues lo primero, la relación de compresión. Pues la OPR. Es la presión a la salida partido por la presión a la entrada. Nos comenta ahí eso, como veis aquí donde está el ratón, que este salto de presión desde el 1,2 al 1,3. Ya sabéis que esto es poco, que necesitamos aumentar bastante la compresión, la relación de compresión para tener un buen rendimiento termodinámico. Nos comenta aquí entre valores de 1,30 y 1,40 y entonces pues con un solo escalonamiento no lo conseguimos. Lo que hacemos es poner bastantes escalonamientos, cada uno de ellos aumenta un 1,2 o 1,3 la presión del anterior y eso hace que con varios escalonamientos pues se consiga ese aumento de la compresión, ese aumento de presión, que es lo que nos interesa. El rendimiento del compresor. Pues el rendimiento del compresor, para poner un poquito de contexto, el rendimiento del compresor es la relación entre la energía de presión comunicada al fluido y el trabajo mecánico que recibe el compresor. El trabajo mecánico lo recibe de la turbina y el aumento de energía en forma de aumento de presión que recibe el fluido es lo que obtenemos de ese trabajo mecánico. Dice aquí que el rendimiento ronda el 75 o el 90%. Y luego el grado de reacción. Pues esto ya sabéis, son definiciones. El grado de reacción, sigma, es la relación entre el salto de presión generado por el rotor y el salto de presión total. O sea, es ver qué parte del aumento de presión es debido al rotor, por decirlo de alguna manera. O sea, vuelvo a repetir que es la relación entre el salto de presión generado en el rotor y el salto de presión total. De manera que si sigma es 0, pues el salto de presión en el rotor es nulo. Vale, si no hay nada de aumento de presión en el rotor, ¿qué quiere decir? Pues que si hay aumento de presión es debido a la difusión que se ha producido en el estator. Eso es lo que nos dice. O sea, un sigma 0 significa que el salto de presión en el rotor con respecto al salto de presión en el rotor más el salto de presión en el estator, pues si es 0 es porque lo de arriba es 0. Y si lo de arriba es 0 es porque no se ha producido aumento de presión en el rotor. Entonces, ¿dónde se ha producido? Pues en el estator. 0 partido de algo es igual a 0 y eso es lo que significa. Si sigma es igual a 0,5, eso significa que se produce el mismo aumento de presión. A ver, ¿dónde están los sigma? Ah, por aquí. Si sigma es 0,5, es que los saltos de presión en el estator y en el rotor son los mismos. Pues sí. Si se produce el mismo salto de presión en el rotor que en el estator, aquí está la fórmula que nos dice lo que es sigma. Y es el salto de presión en el rotor partido por el salto de presión en el rotor más el salto de presión en el estator, pues si es 0,5 implica que es el mismo salto de presión en el rotor que en el estator. Si sigma es igual a 1, es que todo el aumento de presión se ha producido en el rotor. En el estator no hay difusión. Pues esto no es bueno, claro. Lo interesante es que haya difusión en el estator y que ganemos presión por difusión también. Y por último dice que sigma mayor que 1 implica que el estator disminuye la presión. Esto es un caso extremo, pero implica que el denominador es más pequeño que el numerador y eso solo puede pasar si alguien resta. Y el que resta aquí sería el estator. Ahí lo dejamos. 645. Entrada en pérdidas del compresor. Vamos a ver las entradas en pérdidas del compresor. Con una... Vale. Pues nada, entrada en pérdidas del compresor. ¿Qué es la entrada en pérdidas? La entrada en pérdidas consiste en la separación de la capa límite del aire alrededor del perfil de los álabes del compresor. Vamos a ver esta imagen. Me pasa a otros pueblos. Vamos a ver. La entrada en pérdidas dice que es la separación de la capa límite alrededor del álabe. Entonces, eso de la separación de la capa límite, lo comentamos anteriormente, era pues la capa límite es
la capa que circula, la capa de fluido que circula paralelo al perfil pues eso, en este caso del álave, y entonces si esa circulación del aire, en vez de ser una circulación laminar, se convierte en una circulación turbulenta, se produce esa separación de la capa límite y esto pues produce, efectos de cavitación, inconsistencias, vibraciones, falta de arrastre, deja de funcionar. Esto es la entrada en pérdidas del álave. Entonces aquí, por ejemplo, pues está entrando, nos están dibujando un aire que entra bien, que entra en una dirección correcta, pero si el aire entra en una dirección demasiado inclinada, pues como veis facilita la entrada en pérdidas del compresor en este caso, ¿vale? ¿Qué pasa cuando el compresor entra en pérdidas? Pues se pierde la capacidad de bombeo. La verdad es que puede tener consecuencias severas para el motor. A ver, de entrada, si pierde capacidad de bombeo, hay menos aire. Entonces, si hay menos aire, la mezcla es más rica. Bueno, claro, estamos considerando que al menos durante un intervalo de tiempo estamos metiendo la misma cantidad de combustible. Eso significa que la mezcla es más rica. Además, como hay menos aire para refrigerar. Ya sabéis que el motor que se refrigera por mucha de la cantidad de aire que pasa, sobre todo en los turbofan, pues están refrigerando todo el motor, ¿no? Entonces hay menos aire para refrigerar. Todo esto hace que se produzca un aumento de temperatura y que incluso, claro, puede llegar a niveles críticos y que incluso haya que parar el motor pues para que no siga calentándose, ¿vale? ¿Qué nos comentan? ¿Qué factores favorecen la entrada en pérdidas? Bueno, pues uno de ellos es la interacción de las ondas de choque con la capa límite, ¿vale? Que puede separar la corriente pues, del conducto, en este caso del álave, ¿vale? Entonces esa interacción de las ondas de choque, ya sabemos que las ondas de choque provocan unos efectos tremendos en la circulación del fluido, entonces puede perfectamente generar esta separación de la capa límite. También otra causa podría ser el efecto sombra en la admisión. El efecto sombra en la admisión, recordad eso, que era que según donde estuvieran colocados los difusores, bueno, las entradas de aire a los motores, pues si el viento venía cruzado, el aire ya no entra, digamos, de una manera homogénea, ya entra de una manera turbulenta, ya entra creando pues remolinos y entonces eso favorece la entrada en pérdidas sin ninguna duda, ¿vale? La ingestión de gases a altas temperaturas también. Si el motor está pensado y está funcionando con una determinada densidad del aire, si de repente lo que entra es un gas a mucha mayor temperatura con menor densidad, pues están cambiando las condiciones. Y no ha cambiado el diseño del álave ni ha cambiado nada, simplemente de repente está cambiando la densidad del aire que entraba. ¿Y cómo puede ingerir un motor gases a altas temperaturas? Pues nos pone el propio libro porque puede estar recibiendo aire o gases de otro avión que vaya adelante, por ejemplo. Otra cosa que puede hacer que entre en pérdidas el compresor son acciones bruscas sobre el mando de gases. Pues eso, de repente una deceleración o una aceleración grande pues provoca que cambie esa estabilidad en la cual todo estaba encajado y el rotor vaya más deprisa de lo que tiene que ir o el aire entre más deprisa de lo que tiene que entrar y se producen velocidades relativas que no encajan con el diseño y se producen esas entradas en pérdidas. Esto lleva a que la actuación de los pilotos sobre el mando de gases tiene que ser una actuación paulatina, porque los problemas se dan en esas transiciones. Una vez que el motor está funcionando a velocidad estable y las condiciones son estables, pues es más difícil que se entre en pérdidas. Y otra de las cosas que puede provocar es la presencia de hielo en los bordes de admisión del motor. Pues esa presencia de hielo cambia las condiciones aerodinámicas y está provocando pues unos perfiles que no son los adecuados y están provocando que la dirección del aire no sea la adecuada o incluso aunque tenga una dirección entre comillas adecuada ya haya perdido el régimen laminar y venga turbulento y todo eso digamos que facilita la entrada en pérdidas. Bueno, vamos a cambiar un poco aquí. Rotatory stall y surge. Bueno, pues ¿qué es esto? Lo primero, el rotatory stall se produce cuando entran en pérdidas algunos álaves, ¿vale? Entonces, digamos que este flujo de aire que no pueden bombear esos álaves se desvía hacia otros álaves.
y a su vez estos otros álabes entran en pérdidas, pero se recuperan los primeros, pues porque como se ha desviado el flujo, digamos, vuelve a tener unas condiciones de funcionamiento más normales y vuelve a entrar en buen funcionamiento, mientras que, como digo, los otros han entrado en pérdidas y a su vez desvían el flujo. Bien, es una inestabilidad que se va transmitiendo de unos álabes a otros circunferencialmente. Vale, pues de alguna manera pues si es una entrada en pérdidas y van entrando en pérdidas unos que se lo pasan a otros y vuelven a estos unos y así. Ese es el rotatorio externo. Y el surge, pues lo que dice que es una situación extrema, en la que el aire invierte su dirección. Es decir, hemos dicho que la entrada en pérdidas disminuye el bombeo, y lo que está pasando aquí es que pierde la capacidad de bombeo de tal manera que el aire va ahora, en vez de ir, digamos, en la dirección correcta, va en la contraria. Va de zonas de mayor presión, que es al final del compresor, hacia zonas de menor presión, que es la entrada al compresor. Entonces eso sí que es ya la entrada en pérdidas total, en el cual pues el compresor no está haciendo su trabajo y ahí no está entrando aire, sino que de hecho está saliendo. ¿Vale? Mapa del compresor. Vamos a ver qué dice aquí el mapa del compresor. Vamos a ver, aquí nos cuenta que se dibujan, se elaboran mapas del compresor, pues digamos con un aparato o con un sistema cuyo esquema sería esto. Aquí tenemos el compresor y aquí tenemos un motor eléctrico que hace girar al compresor. Aquí tenemos un plenum y una válvula. Vale, ¿qué hacemos aquí? Pues para unas determinadas revoluciones del motor, lo que podemos empezar es a cerrar esta válvula, ¿vale? Y entonces aquí va aumentando la presión. Y vamos aumentando la relación de presión con respecto al gasto. Se va midiendo todo. De manera que a medida que vamos cerrando la válvula, aumenta la presión. Aumenta la presión a medida que cerramos la válvula. Y claro, a medida que cerramos la válvula, el gasto es más pequeño, porque estamos dejando menos hueco para salir. Esto es lo que está reflejando aquí los puntos 1, 2, 3, 4, que el gasto va disminuyendo a la vez que la presión va aumentando. Pero llega un punto en el que esta disminución del gasto es brutal. Incluso luego, como veis, baja la presión. Esto es que ha entrado en pérdidas. Aquí el compresor ya no es capaz de bombear. ¿Vale? Entonces se dibujan gráficas a diferentes revoluciones del motor y se obtienen gráficas de funcionamiento del motor, que creo que venían en la página siguiente. Se dibujan estas, pues para N50%, N60% se dibujan las gráficas y con ellas se dibuja la línea de entrada en pérdidas de este motor. ¿Vale? Vamos a ver, aquí voy a volver atrás. Aquí hay un detalle que nos interesa. Si volviéramos a abrir la válvula, es decir, si estamos en una situación aquí en la cual estamos, digamos, taponando, estamos taponando la salida, está disminuyendo el gasto, está aumentando la presión y llega un momento en que el compresor entra en pérdidas. Si en este punto abrimos la válvula, disminuye la presión y el compresor podría volver a entrar en esta zona, en una zona, digamos, de operación normal que dice aquí. ¿Vale? Es decir, si en un momento determinado la presión aumenta por encima de unos valores característicos o unos valores límite, el compresor entra en pérdidas, mientras que si aliviamos la presión del compresor, el compresor se podría volver a recuperar y dejar de estar en pérdidas. Eso sí que es interesante obtenerlo de esta gráfica, digamos, de haber visto cómo podríamos hacer una curva de un compresor. Más que ver la gráfica en sí, lo que tenemos que hacernos a la idea es eso. En un momento determinado alivio presión y puedo recuperar a un compresor que había entrado en pérdidas. Y lo digo porque vamos a ver después algún sistema para recuperar esto, para recuperarse de las pérdidas. ¿Vale? 646. Variación de las condiciones de funcionamiento del compresor. Vale, pues nada, en una circulación estable, pues todo se estabiliza y digamos que las cosas van bien. Pero, ¿qué pasa si hay una variación de la velocidad de la entrada del aire? Figura 622.
Aquí tenemos unas condiciones de equilibrio. Tenemos las condiciones de equilibrio en las cuales está entrando el aire con una velocidad c sub 1, tenemos una velocidad de arrastre u y por lo tanto nos queda una velocidad relativa vr1, perdón. Esta velocidad relativa, si bien está aquí dibujada entrando directamente a la punta del álave, nos la podemos imaginar también paralela aquí y veis que entra directamente al espacio interálabes, que es lo que nos interesa. Que encaje perfectamente la velocidad del aire con el espacio interálabes del rotor. Vale. ¿Qué pasa si disminuye la velocidad del aire? Disminuye la velocidad del aire, mantenemos constante la velocidad de arrastre, simplemente porque el estudio sea más fácil, claro, pues vemos que la velocidad relativa ha cambiado su inclinación. Y al cambiar su inclinación, en esta zona de aquí que está punteada, se pueden producir pérdidas, se puede desprender la capa límite. Ya el aire no está rellenando tan fácilmente, digamos, tan bien todo el espacio interálabes, sino que esta zona de aquí es una zona, digamos, de sombra y se pueden producir las pérdidas en este caso, en este punto. ¿O qué pasa si aumenta la velocidad del aire? Si aumenta la velocidad del aire, manteniendo constante la velocidad de arrastre, aquí ha aumentado la velocidad del aire, pues lo que está ocurriendo es que la zona en la que puede desprenderse la capa límite es esta zona anterior del álave. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo aquí de la variación de la velocidad de la entrada del aire. ¿Vale? Vamos a ver, ¿qué viene ahora? Influencia de las revoluciones del compresor. Influencia de las revoluciones del compresor. Figura 6.23 lo explica. Bien, ahora estamos viendo lo mismo, el triángulo de velocidades y el mismo rotor, vamos a pensar que es el mismo rotor, pero ahora lo que vamos a cambiar es la U, la velocidad de arrastre. Entonces esto es lo que decía antes de que el mando de gases debe operarse de una manera suave. Bien, pues vamos a ver. Si el rotor aumenta de velocidad muy rápidamente, bueno, si aumenta de velocidad y va más rápido, pues lo que está y no está acorde con la velocidad de diseño, con la velocidad de entrada del gas, del aire, ahora en este caso, pues lo que ocurre es que la velocidad relativa del aire crea una zona de sombra donde se puede desprender la capa límite. Y lo mismo ocurre si disminuye rápidamente, si disminuye la velocidad de arrastre. Me sale todo el rato lo de rápidamente porque si estos aumentos o disminuciones de velocidad se hacen paulatinamente, pues estas zonas son muy pequeñitas y se recupera fácilmente. ¿Vale? Pero lo que estamos viendo aquí no es que sea rápido o lento. Aquí lo que estamos viendo es que si aumenta o si es muy grande la velocidad de arrastre, lo que está pasando es que la velocidad relativa ya no es la adecuada para el diseño de los álabes del rotor. Y lo mismo si la velocidad es mucho menor de la que está pensada. Entonces las cosas están pensadas para funcionar con unos parámetros determinados. ¿Vale? Eso es lo que quería decir. Muy bien, vamos a ver la influencia del régimen de operación y de la temperatura del aire. A ver dónde estamos. Influencia del régimen de operación y de la temperatura del aire. Entonces, si el motor trabaja a regímenes bajos, el salto de presión es pequeño, ¿vale? O sea, el compresor, pues como digo, está pensado para funcionar en unas determinadas condiciones. Pues si lo hacemos funcionar por debajo de sus condiciones, pues el salto de presión es pequeño. Y el aire, pues no se encaja en el espacio que le va dejando el compresor, que cada vez se va haciendo cada vez más pequeño, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? En las últimas etapas del compresor, digamos, se produce un taponamiento. O sea, el compresor no es capaz de meter al aire en los huecos en los que está pensado que tiene que entrar y se produce un taponamiento. Y si la temperatura del aire es alta, pues este efecto es todavía más acusado. Porque una temperatura alta, sabéis que tiene una menor densidad del aire, ocupa más volumen, pues aumenta este inconveniente. ¿Vale? Todo esto nos da pie al punto 6.5, que es sistemas de protección del compresor frente a la entrada en pérdidas. Pues tenemos diferentes sistemas que tienen este objetivo de proteger al compresor de la entrada en pérdidas. ¿Vale? Vamos a ver el 651. El 651 es geometría variable en los álabes guía de entrada al compresor. Como veis ahí, Variable Inlet Guide Partners, pues IGV, y
Aquí tenemos una figura, la figura 624, en la que están los álabes guía, y el álabe guía está formado por dos partes, una parte fija y una parte móvil. Aquí tenemos un anillo actuador, y este anillo actuador, mediante unos actuadores, pues pueden ser hidráulicos, van girando hacia un lado o hacia otro, de manera que lo que hace es dirigir al aire en la dirección adecuada en función de la velocidad a la que vaya yendo. ¿Vale? De manera que, pues todo esto que vimos antes, a ver, pues por ejemplo, si estamos cambiando la velocidad del rotor, pues que cambie la C, ¿vale? Porque los álabes guía lo que actúan es sobre la C, sobre la velocidad de entrada del aire, cambiándole de dirección. Puede inclinar hacia izquierda o hacia derecha, en función de lo que se necesite, esa dirección del aire. ¿Vale? Eso es lo que hacen la parte móvil de los álabes guía. Entonces, álabes guía de entrada de geometría variable. Muy bien, ¿qué más hay? Álabes del stator de geometría variable. Pues variable stator vanes, ¿no? Figura 625, vamos a por ella. Figura 625. Vaya, nos hemos quedado un poco sin mucho internet. A ver, yo creo que no está aquí, ¿no? Figura 625. Toma, pedazo de figura 625. Vamos a bajar un poco. A ver si la vemos entera. Vale, aquí lo que está diciendo es que el stator puede cambiar su orientación. De manera que al cambiar su orientación, lo que está haciendo es cambiar la velocidad c, en realidad la dirección de la velocidad c, para que entre en la posición adecuada al siguiente escalonamiento del rotor. Entonces, en estas condiciones, el stator está inclinado en esta posición, de manera que la velocidad c queda como veis. Teniendo en cuenta la velocidad de arrastre U, queda una velocidad relativa que entra perfectamente en los álabes del rotor. Vale. Vamos a ver aquí qué está pasando. Resulta aquí que en esta velocidad, que es una velocidad más pequeña que esta, porque estamos manteniendo la velocidad U constante, pues nos interesa que entre en esta dirección para que la velocidad relativa quede aquí. Pero si la velocidad c es mayor, manteniendo la misma velocidad de arrastre, nos interesa que entre más perpendicular para que la velocidad relativa conserve el ángulo alfa. El ángulo alfa es lo que queremos conservar constante en este caso. ¿Veis? Entonces, a mayor velocidad del aire, en este caso el álabe se pone más paralelo al eje axial. Sí, es más paralelo al eje axial, para dirigir al aire en una dirección más axial y que la velocidad relativa pues encaje perfectamente entre el espacio interálabes, que es lo que nos está interesando todo el rato. Vale. La 653. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Válvulas de sangrado. Las válvulas de sangrado. Vamos a ver. Eso que os comentaba antes. Para evitar el efecto taponamiento, ¿vale?, se utilizan válvulas de sangrado, que se abren para bajos regímenes y entonces permiten un gasto mayor de aire y se evita que el compresor entre en pérdidas. O sea, ¿qué pasa? Ahí se está produciendo ese taponamiento que decíamos antes. El compresor no es capaz de meter al aire en los huecos en los que tiene que estar. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Liberar ese taponamiento. Para liberar ese taponamiento, lo mejor es dejar escapar aire comprimido, pero que no cabe en el sitio en el que lo queremos meter, dejarlo escapar para que no entre en pérdidas el compresor, para que las primeras etapas del compresor sigan teniendo aire y puedan seguir bombeando aire hacia adentro, para que no se produzca este reflujo de aire hacia atrás, claro, de ahí el nombre reflujo, y entonces el compresor no entre en pérdidas, ¿vale? Pues para esto se utilizan las válvulas, como digo, las válvulas de sangrado. Y el gobierno de estas válvulas de sangrado tiene en cuenta también la temperatura del aire, pues a mayor temperatura, mayor riesgo de que se produzcan estas pérdidas, ¿vale? Bueno, es verdad que hay que tener claro que estos sangrados son distintos que los que se utilizan para el sistema neumático, ¿eh? Y recuerdo que había, vamos a ver,
imágenes. A ver si... Sí. Estas son unas válvulas de sangrado, ¿vale? Que lo que hacen es dejar el paso abierto cuando hay riesgo de taponamiento del compresor, ¿vale? Estas son válvulas que aquí está cerrada y aquí está abierta. Aquí está abierta, aunque no sé si lo apreciáis, y luego se cierra. Vamos, se cierra cuando está trabajando bien el compresor. Y entonces lo que hacen, como digo, es permitir un flujo de aire para que no se produzca ese taponamiento. Vamos a ver, seguimos. 654, compresores de 2 o más ejes. Pues el hecho de que haya etapas de compresión de alta, de media y de baja, incluso que puede llegar a haber de 3 ejes, pues facilita, digamos, aliviar este estancamiento del aire que se podría llegar a producir. Bueno, vamos a ver si tenemos varias etapas de compresión que además están girando a velocidades diferentes y lo tienes diseñado para situaciones diferentes, pues en realidad lo que estás haciendo es, digamos, optimizar el diseño del motor. Entonces ya no tienes que hacer una sola cosa que valga para todo, lo cual pues no va a ir perfectamente bien para nada, sino que divides el compresor en 3 partes y utilizas un compresor de baja, un compresor de media y un compresor de alta, y digamos que se diseñan esos compresores pues específicamente para esas condiciones de funcionamiento que tienen, y entonces pues eso va a permitir que la entrada en pérdidas de estos elementos sea más difícil que cuando es, digamos, un compresor que está girando siempre a las mismas revoluciones. Porque es verdad que podemos cambiar el diseño de los álabes, pero ahí no estaríamos cambiando con un compresor, digamos que único. Como digo, todos los álabes giran con la misma omega, con la misma velocidad angular. Entonces ahí hay menos campo de juego que si tienes 3 compresores que están girando a velocidades diferentes, ¿vale? O 3 etapas de compresión. Y luego control de tolerancias en la carcasa del compresor. Lo que pasa aquí es que al final los álabes y la propia carcasa del compresor y de la turbina pues tienen dilataciones, claro. Y el caso es que tienes que dejar en la punta de los álabes, tienes que dejar suficiente distancia para que luego para que no roce. Pero claro, si dejas suficiente distancia, pues eso no está funcionando bien, no comprime, por ahí el aire se escapa o no entra. Bien, ¿qué se hace? Pues existen sistemas que al final consisten en hacer circular aire por los álabes o por la carcasa, y que lo que hacen es que, digamos, calientan o refrigeran lo que te interese para que esté lo más ajustado posible el álabe a la carcasa. Bien estemos hablando de la turbina o bien estemos hablando del compresor, aunque este tema está hablando del compresor. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. A ver.